La noche que escuché a mi hijo planear mi futuro, entendí que para algunas personas la palabra familia tiene fecha de caducidad. No estaba enfermo. No estaba conectado a ninguna máquina. Ni siquiera pensaba morirme pronto. Y aún así, alguien ya estaba haciendo cuentas con lo que dejaría atrás. Todo empezó con un ruido. Un simple ruido. Me desperté cerca de la 1 de la madrugada por el golpe seco de una puerta. Pensé que era el viento. Mi casa era vieja. Las maderas crujían. Las ventanas se movían cuando cambiaba la temperatura. Nada raro, pero algo me hizo levantarme. Todavía no sé qué fue. Quizás intuición. Quizás costumbre. O quizás ese instinto extraño que aparece cuando algo no encaja. Bajé las escaleras despacio. La casa estaba oscura. Silenciosa. Demasiado silenciosa. Hasta que escuché voces. Voces que venían del despacho. Y una de ellas era la de mi hijo. Me acerqué. No para espiar. No tenía motivos para hacerlo. Al menos eso creía. Entonces escuché mi nombre. Y todo cambió. Si conseguimos que firme antes de fin de año, será mucho más fácil. Mi cuerpo se congeló. Literalmente. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Durante unos segundos pensé que hablaban de otra cosa. Algún trámite. Algún documento. Cualquier explicación era mejor que la realidad. Pero seguí escuchando. Y la realidad fue peor. Mucho peor. La casa sola vale más de 3 millones, dijo una voz femenina. Lo sé, respondió mi hijo. Por eso no podemos esperar demasiado. No recuerdo haber respirado durante varios segundos. Mi mano seguía apoyada contra la pared. Mi corazón golpeaba lento, pesado, como si cada latido intentara advertirme de algo. La conversación continuó. Natural, fría, calculada, y cuanto más hablaban, más claro se volvía todo. No hablaban de una propiedad. No hablaban de una inversión. Hablaban de mí, de mi vida, de mis años de trabajo, de todo lo que había construido. Como si yo ya no estuviera aquí. Como si ya fuera parte del pasado. Lo más duro no fue escuchar aquellas palabras. Lo más duro fue reconocer el tono. Porque no había tristeza. No había preocupación. No había amor. Solo interés. Solo números. Solo planes. Me alejé de la puerta sin hacer ruido. No quería escuchar más. Y al mismo tiempo, necesitaba entenderlo todo. Subí nuevamente a mi habitación. Cerré la puerta. Me senté al borde de la cama. Y me quedé mirando una fotografía antigua. Mi esposa Lucía sonreía desde el marco. La misma sonrisa que me acompañó durante 40 años. La misma mujer que meses antes de morir me dijo algo que nunca olvidé. A veces las personas cambian cuando creen que nadie las está mirando. Aquella frase regresó a mi cabeza como un disparo. Porque de repente empecé a recordar cosas. Pequeños detalles. Preguntas extrañas sobre mis cuentas. Interés repentino por mis propiedades. Llamadas preguntando por mis revisiones médicas. Comentarios que antes parecían normales. Y que ahora empezaban a verse diferentes. Muy diferentes. Me levanté. Abrí un cajón. Saqué una libreta vieja. La misma que utilizaba para apuntar medidas en mi taller. Y escribí una sola frase. Algo no está bien. Todavía no tenía pruebas. Todavía no conocía toda la verdad. Pero había algo que no dejaba de dar vueltas dentro de mi cabeza. Si aquella conversación era real, entonces significaba que mi hijo llevaba mucho tiempo preparando algo. Y si eso era cierto, la pregunta ya no era qué estaba planeando. La verdadera pregunta era, ¿cuánto había conseguido hacer sin que yo me diera cuenta? No dormí aquella noche. Ni la siguiente, ni la otra. Cada vez que cerraba los ojos escuchaba la misma frase. Si conseguimos que firme antes de fin de año. Una y otra vez, como una canción rota. Durante años pensé que conocía a mi hijo mejor que nadie. Ahora ya no estaba seguro de nada. Y cuando un hombre deja de confiar en lo que cree saber, empieza a observar. Eso fue exactamente lo que hice. Observé, escuché, esperé, sin confrontaciones, sin discusiones. Sin errores, porque si realmente estaban ocultando algo, necesitaba que siguieran creyendo que yo no sabía nada. A la mañana siguiente bajé a desayunar. Sergio sonreía como siempre. Su esposa también. Demasiado normal. Demasiado perfecto. ¿Has descansado bien? Preguntó él. Tomé un sorbo de café. Lo miré directamente a los ojos. Y sonreí. Como un bebé. Mentí. Y él también. Los dos lo sabíamos. Pero ninguno dijo nada. Aquella fue la primera vez que sentí que estaba sentado frente a un desconocido.
un desconocido que llevaba mi apellido. Mientras ellos hablaban, yo observaba. Cada mirada, cada silencio, cada gesto. Y cuanto más observaba, más incómodo me sentía. Porque empezaba a ver detalles que antes ignoraba. Detalles pequeños, pero peligrosos. Muy peligrosos. Aquella misma tarde decidí revisar mis finanzas. Algo que no hacía con profundidad desde la muerte de Lucía. Ella siempre había llevado el control de todo. Facturas, inversiones, cuentas. Era más organizada que yo. Mucho más. Entré en mi despacho. Abrí el ordenador. Y empecé a revisar movimientos bancarios antiguos. Los primeros minutos no encontré nada extraño. Luego apareció un cargo. Después otro. Y otro más. Mi respiración se volvió más lenta. Había transferencias que no reconocía. Cantidades pequeñas. Lo suficientemente pequeñas para pasar desapercibidas. Pero constantes. Muy constantes. No parecían errores. Parecían pruebas. Pruebas de alguien que sabía exactamente cuánto podía quitar sin levantar sospechas. Entonces encontré algo que hizo que se me secara la boca. Una autorización digital registrada meses atrás. Con mi nombre, mi firma, y una fecha que jamás olvidaría. El problema era simple. Ese día yo estaba ingresado en un hospital. Miré la pantalla durante varios segundos, sin moverme, sin parpadear, porque solo existían dos posibilidades. La primera era imposible. La segunda era mucho peor. Y todavía no estaba preparado para aceptarla. Fue entonces cuando apareció Sofía, mi cuidadora. Había empezado a trabajar conmigo meses antes, después de una caída en el taller. Tenía 30 y pocos años. Era tranquila, observadora, y jamás hacía preguntas innecesarias. Por eso confiaba en ella. Entró en el despacho para avisarme de la cena, pero se detuvo al verme. «Don Arturo, ¿todo bien?» Durante unos segundos pensé en mentir. Como siempre, como hacemos los hombres de mi generación. Pero algo me hizo cambiar de idea. No lo sé. Fue la respuesta más sincera que había dado en semanas. Sofía guardó silencio. Y aquello me llamó la atención. La mayoría de las personas intentan llenar los silencios. Ella no. Simplemente esperó. Como si entendiera que algunas respuestas necesitan tiempo. Entonces dijo algo inesperado. «Hace unos días tu hijo llamó cuando estabas durmiendo». La miré. ¿Y? Sofía dudó. Preguntó cuánto tiempo paso aquí y si realmente necesitas ayuda todos los días. Sentí un nudo en el estómago. Pequeño, pero suficiente. Porque aquella pregunta no tenía nada que ver con mi salud. Tenía que ver con dinero. Con gastos. Con cálculos. Y por primera vez empecé a preguntarme cuántas conversaciones similares habría tenido sin que yo lo supiera. Aquella noche casi no cené. Me encerré nuevamente en el despacho. Abrí una libreta nueva. Y empecé a escribir. Fechas, llamadas, movimientos bancarios, visitas, comentarios, todo. Si había aprendido algo en mis años de empresario era esto. Las emociones confunden. Los datos no. Y cuanto más escribía, más evidente se volvía un patrón. Un patrón que llevaba meses escondido delante de mis ojos. Pero había un detalle que seguía sin encajar. Uno solo. Y era precisamente el más peligroso. Porque alguien había utilizado mi identidad. Alguien había accedido a información que nunca debió tener. Y se había descubierto una parte del problema. ¿Cuánto faltaba todavía por descubrir? Esa noche cerré la libreta. Miré por la ventana. Y tomé una decisión. No volvería a reaccionar como un padre. A partir de ese momento, empezaría a pensar como un investigador. Y cuando encontrara la verdad completa, alguien iba a arrepentirse de haberme subestimado. Durante las siguientes semanas no cometí un solo error. Ni uno. Seguí sonriendo. Seguí respondiendo llamadas. Seguí actuando como el mismo padre tranquilo de siempre. Y ellos se lo creyeron. Ese fue su segundo error. El primero había sido subestimarme. Porque mientras Sergio pensaba que yo seguía viviendo en la oscuridad, yo estaba empezando a ver todo. Y cuando digo todo, me refiero a cosas que jamás imaginé descubrir. La pieza que faltaba apareció una tarde lluviosa. Mi abogado, Alejandro Rivas, dejó una carpeta sobre la mesa de mi despacho. No parecía especialmente preocupado. Eso fue precisamente lo que me preocupó. Antes de abrirla, quiero que estés preparado, dijo. Aquellas palabras no prometían nada bueno. Abrí la carpeta. Las primeras páginas mostraban movimientos bancarios, transferencias, préstamos, documentos, nada que no hubiera visto antes.
Luego llegué a una hoja marcada en amarillo, y sentí como el aire abandonaba mis pulmones. Era una línea de crédito, respaldada por una de mis propiedades. Mi firma aparecía al final. Perfecta, idéntica, impecable. Solo había un problema. Yo jamás había firmado aquello. La sangre me empezó a hervir. No por el dinero, por el nivel de planificación. Porque aquello no era una decisión impulsiva. Era una operación. Lenta, calculada, preparada durante meses. Alejandro permaneció en silencio. Dejó que terminara de leer. Y entonces lanzó la verdadera bomba. No es el único documento. Levanté la mirada. ¿Qué significa eso? Sacó otra carpeta. Luego otra. Y otra más. Mi estómago se hundió. Porque entendí que aquello apenas estaba empezando. Durante más de una hora revisamos documentos, correos, autorizaciones, movimientos financieros. Y cuanto más avanzábamos, más fea se volvía la historia. No eran miles, ni decenas de miles. La cantidad era mucho mayor. Pero ni siquiera el dinero era lo peor. Lo peor era descubrir que mi propio hijo había estado construyendo una narrativa. Una historia diseñada para presentarme como un hombre incapaz de tomar decisiones. Demasiado viejo. Demasiado confundido. Demasiado vulnerable. Cada documento parecía formar parte del mismo plan. Como piezas de un rompecabezas. Y el dibujo final era aterrador. Querían controlar todo. Mis bienes. Mis cuentas. Mis decisiones. Mi vida. Aquella noche regresé a casa en silencio. Sofía me esperaba con la cena. Bastó una mirada para que supiera que algo iba mal. ¿Ha pasado algo? Durante unos segundos observé a aquella mujer. Meses atrás era una desconocida. Ahora era una de las pocas personas en las que realmente confiaba. Sí, respondí. Y es peor de lo que imaginaba. Ella no hizo preguntas. No intentó obtener detalles. Simplemente se sentó frente a mí. Y escuchó. Eso valía más que cualquier consejo. Más tarde, cuando me quedé solo, entré al despacho. Cerré la puerta. Y tomé una decisión. No iba a reaccionar. No iba a enfrentar a Sergio. Todavía no. Porque un hombre inteligente no destruye un puente mientras el enemigo sigue encima. Primero espera. Luego corta los cables. Empecé a planificar. En silencio. Como siempre había trabajado. Lista tras lista. Documento tras documento. Movimiento tras movimiento. Alejandro reunió especialistas. Expertos financieros. Auditores. Investigadores privados. Cada semana aparecían nuevas pruebas. Cada semana descubríamos algo peor. Y aún así, nadie sospechaba nada. Sergio seguía visitándome. Seguía preguntando por mi salud. Seguía fingiendo preocupación. A veces incluso me daba ganas de admirar la actuación. Casi. Entonces llegó el giro que nadie esperaba. Ni siquiera yo. Fue Alejandro quien me llamó. Su voz sonaba diferente. Más seria. Más tensa. Arturo, hemos encontrado algo sobre Sofía. Sentí un golpe en el pecho. Por primera vez en meses. Porque había pocas personas en las que todavía confiaba. Y ella era una de ellas. ¿Qué ocurre? Hubo un silencio. Demasiado largo. No es malo, dijo finalmente. Es mucho más complicado que eso. Aquella misma tarde fui a su oficina. Y cuando vi los documentos, me quedé inmóvil. Porque el nombre de Sofía parecía conectado a una parte de la historia que yo jamás había visto venir. Una conexión escondida durante años. Una verdad enterrada mucho antes de que todo esto empezara. Y si aquello era cierto, entonces Sergio no era el único que llevaba tiempo ocultando secretos. La diferencia era que el secreto de Sofía podía cambiar por completo el final de esta historia. Y por primera vez desde que comenzó aquella pesadilla, sentí que el tablero acababa de darse la vuelta. Cuando descubrí la verdad sobre Sofía, entendí algo importante. La vida tiene una manera extraña de equilibrar las cuentas. Durante semanas pensé que el final de esta historia sería una batalla legal. Demandas, juicios, documentos. Pero estaba equivocado. Porque el golpe más fuerte no llegó desde un tribunal. Llegó desde la verdad. La verdad que Sergio llevaba años intentando esconder. Aquella tarde, Alejandro deslizó una última carpeta sobre la mesa. La más delgada de todas. La más peligrosa. Dentro había correos electrónicos, mensajes, registros financieros, conversaciones recuperadas por los investigadores. Y una realidad imposible de ignorar. Sergio no había empezado a planear aquello después de mi caída. Ni después de que envejeciera.
Ni siquiera después de la muerte de Lucía. Llevaba años haciéndolo. Años. Aquello nunca fue una reacción. Fue un proyecto. Un proyecto en el que mi propia vida había sido convertida en una estrategia financiera. Leí cada página. Sin prisas. Sin emociones visibles. Por fuera parecía tranquilo. Por dentro algo terminaba de romperse. Pero curiosamente, no era mi corazón. Era el vínculo. La última conexión que todavía intentaba conservar. Y cuando terminé de leer, supe exactamente qué hacer. No llamé a Sergio. No discutí. No amenacé. No levanté la voz. Porque las personas como él esperan conflicto. Esperan drama. Esperan reacciones. Lo que nunca esperan es silencio. Durante los siguientes meses ejecuté cada movimiento con precisión. Todas las propiedades fueron protegidas legalmente. Las cuentas quedaron blindadas. Las autorizaciones fraudulentas fueron anuladas. Los documentos fueron entregados a las autoridades correspondientes. Y cada prueba quedó respaldada por expertos independientes. Sin grietas, sin errores, sin escapatorias. Entonces llegó el día que cambió todo. La audiencia. Sergio llegó convencido de que todavía podía controlar la situación. Lo vi entrar. Traje impecable. Sonrisa ensayada. Confianza absoluta. La misma confianza que tienen las personas cuando creen que son las más inteligentes de la sala. Pobre hombre. Todavía no sabía lo que estaba a punto de ocurrir. Cuando comenzaron a presentarse las pruebas, su expresión cambió. Poco a poco. Documento tras documento. Firma tras firma. Transferencia tras transferencia. La seguridad desapareció. Luego llegó el miedo. Y finalmente, la realidad. Por primera vez en años no tenía una historia preparada. No tenía una excusa. No tenía una salida. Solo tenía consecuencias. Las investigaciones posteriores fueron devastadoras. Contratos anulados. Sanciones económicas. Pérdidas profesionales. Reputación destruida. Muchas personas descubrieron quién era realmente. Y cuando eso ocurre, el castigo se vuelve público. Muy público. Lo curioso es que nunca sentí alegría. La gente cree que la venganza se siente como una victoria. No es verdad. La verdadera paz llega cuando dejas de necesitar ganar. Y yo ya había ganado mucho antes. Había recuperado mi libertad, mi dignidad, mi tranquilidad. Todo lo demás era secundario. Meses después recibí una carta. Era de Sergio. Una carta llena de disculpas, explicaciones, arrepentimiento, promesas. La leí una sola vez. Luego la guardé. No porque la creyera, sino porque ya no necesitaba cargar con aquel peso. Algunas personas confunden perdón con acceso. Son cosas diferentes. Puedes dejar atrás el dolor, sin volver a abrir la puerta. Hoy sigo viviendo en la misma casa. Cada rincón sigue guardando recuerdos de Lucía. Cada mañana sigo tomando café en la terraza. Y por primera vez en mucho tiempo, duermo en paz. Sofía sigue formando parte de mi vida. No como una empleada, como familia. Porque la familia verdadera no siempre comparte tu sangre. A veces comparte tu lealtad, tu respeto, tu humanidad. Y eso vale mucho más. Si algo aprendí de toda esta historia es que la traición rara vez aparece de golpe. Empieza con pequeñas señales, pequeñas mentiras, pequeñas decisiones, hasta que un día descubres que la persona frente a ti ya no es quien creías conocer. Y si alguna vez alguien intenta convertir tu vida en una oportunidad, recuerda esto. Proteger tu paz no es crueldad, es supervivencia. Si llegaste hasta aquí, escribe en los comentarios. El respeto vale más que la herencia. Así sabré cuántas personas entienden realmente el mensaje de esta historia. Y ahora quiero preguntarte algo. Si descubrieras que la persona en la que más confiabas llevaba años preparándose para aprovecharse de ti, ¿la perdonarías o la sacarías de tu vida para siempre?